Ya de regreso al estudio de CIPSE Noticias más temprano y como todos los martes me acompaña Juan Manuel González, autor del libro Engordando a la Vaca, que hoy vamos a platicar de un interesante tema, 5 cosas que debes evitar hacer para este año. Juanma, bienvenido. Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Efectivamente, ya hemos estado en base a lo que pasó el año, vale la redundancia, el año pasado, el 2022, y las tendencias que se están dando en el 2023, pues hemos estado viendo cosas. Evitarlas. Exactamente, hay que evitarlas porque están muy marcadas que pueden traer consecuencias, ¿no? Okay. Algunas fiscales y otras personales, ¿no? De alguna manera. Entonces, en base a eso me puse a decir, a ver, como todo lo que está sucediendo, ¿qué es lo que debemos de evitar, ¿no? Obviamente puedes sacar 20 cosas, ¿no? Pero puse 5 como que considero importantes sobre todo, ¿no? Prioritarias, ¿no? Porque sí nos pueden traer consecuencias. La primera cosa que tenemos que evitar hacer, y que es algo muy común en nosotros, a veces, por favor, es evitar dar tu número de cuenta para que te depositen, ¿ok? Tiene que ver 100% con unas cuestiones fiscales y los controles que hay ahorita, fiscales, o sea, de la ley, ¿no? Por parte del SAT o Hacienda, ¿no? Viendo qué está entrando y qué está saliendo de tu cuenta. Entonces, estamos muy acostumbrados, no, obviamente no estoy hablando de las personas que están, que es su cuenta, vamos a decirle, mal llamada fiscal, para que le depositen, pues, son sus honorarios o su sueldo o cualquiera de este tipo de cosas, sino hablo del típico que yo firmo y luego me lo pagan, ¿no? O sea, antes era por cuidar la cuestión de la ley de antilavado que tenía que ver con depósitos en efectivo, y ahorita estamos hablando pues ya en términos generales de la ley también del ISR, que te determina ingresos de dónde vinieron, ¿no? Porque pues tú puedes tener un número de cuenta y declaras algo, pero cuando haces este tipo de cuestiones, erróneamente pensando que nuestra cuenta, siguen existiendo cuentas partiendo de que ya no existen cuentas fiscales, todas son fiscales ahora, o sea, son fiscalizables, ¿no? Que pueden llegar a ser fiscalizadas. Hay que evitar, obviamente, yo firmo que me transfieran o me depositen, ¿no? Cada uno su parte, ¿no? Ya sea que te transfieran o que te depositen en efectivo. En efectivo. Las dos son malas. Así es, porque una por la ley antilavado, la otra por la ley del ISR, te van a determinar ingresos de dónde vinieron, ¿no? Que al final también la antilavado te termina determinando, que es un ingreso omitido, obviamente, ¿no? Okay. Además de que depende de ciertas cantidades, pudiera estar incluso hasta prohibido, ¿no? Entonces, pero tomando en cuenta que no vamos a estar en esos niveles de la prohibición, pues hasta esas cosas que hacemos muy, muy fáciles, de que yo firmo ahorita la cuenta del restaurante y cada quien me pague lo que le toca, 300 pesos, ¿no? Pues sí, pero lo multiplicas por 10 que fueron a comer y ya se vuelve una cantidad que empieza a llamar la atención, sobre todo si lo haces seguido. No hablo por la cantidad del monto, sino por la frecuencia. Entonces, si tú de repente declaraste, no sé, en todo el año, por decirte cualquier cantidad, ¿no? 10,000 pesos, pero ven que pues en tu cuenta entraron 20,000, pues te van a decir, oye, y la otra diferencia de dónde vino, ¿no? Te pudieran, no estoy diciendo que lo van a hacer, pero te pudieran llegar a cuestionar de dónde vino ese dinero, ¿no? Es muy importante saber que tenemos el riesgo en ese momento de hacerlo, ¿no? Y para esos que prestan la cuenta, ¿no? También deposítala a mi hermano, deposítala a mi esposo, a mi esposa, y yo de ahí, ella me lo da, y también tenemos que evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo más, en la medida de lo posible, evitar participar en esas cosas porque nos pudieran acarrear este tipo de cuestionamientos por parte de la autoridad. Entonces, como para qué, ¿no? O sea, entrar en terrenos pantanosos. Eso sería como que la primerita cosa, cualquier tipo, o sea, de favor de este tipo, porque pues si de alguna manera, ya sin tomar en cuenta que si lo firmas, si lo pagas en efectivo, ya entramos en otras cosas, pero si partes de ahí, pues muy probablemente lo otro no suceda, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tendríamos que partir de ahí. Y digo, el punto es mucho más amplio, se puede profundizar mucho por detalles, pero como que de esencia evita obviamente hacer eso, ¿no? Lo segundo sería evitar entrar en polémicas baratas. Estamos acostumbrados hoy, lo hemos hablado en otros programas, Humber, en donde estamos hablando de lo polarizado que está la sociedad en términos generales. Blanco, negro, fifi, chairo, ya sabes, azul, rojo. Entonces, y ya estamos independientemente de la responsabilidad de quién haya sido que sea disparatado. Lo hablaba con una persona hace unos días en donde estábamos hablando que el Twitter no sé, hace más de 5 años era una red social que estaba muy, muy padre, muy dinámica, en donde te reías mucho, te entretenías mucho, y hoy ya se volvió algo incendiario totalmente participar en ella, porque cualquier cosa que opines, si tú eres de los que el color blanco y
y te vas sobre Hay una alguien que opinión te de va a color atacar. blanca, Ujú. todos los del color negro te van a Te van a atacar. atacar. Y lo peor del caso es que yo no estoy en contra de debatir, al contrario, me gusta el debate porque el debate pues trae al fin y al cabo, dos puntos de vista diferentes o tres, los que sean, y los trae a la mesa cuando tienes obviamente un sustento, un respaldo, que pudieran decirte, oye, estás yendo por este camino, yo veo el blanco por este lado, tú ves el negro por este lado, y podemos llegar, no sé si a un consenso, pero sí a un debate. No tenemos que hacernos ambos cambios de ideas, pero la gente se puede llevar una mejor retroalimentación de un Claro. debate real, ¿no? En donde se debatan las cosas, no donde alguien opine sobre el blanco y todos los de negro se vayan por él, Claro. o los del negro opine algo y todos los de blanco se vayan por él, ¿no? Pero además, muy marcado que lo hacen de manera despectiva, ofensiva, ¿no? Cuando lo haces sanamente, enriquece la parte del Es correcto. conocimiento y la retroalimentación y la opinión que te pueda generar ese debate. Pero cuando ya es una cuestión de apasionarse y nada más defender, muchas veces lo indefendible, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso te digo, ¿para qué imitar en polémicas baratas? O sea, si alguien está nada más respondiéndote por responder sin sustento o sin fundamento y nada más te está diciendo o insultando, pues, ¿para qué te rebajas a contestar, no? O sea, no entrar en polémicas. A eso es lo que le llamo no entrar en polémicas baratas. Lo acabas de decir perfectamente y me parece súper bien. Que del debate debes de aprender algo, o sea, te debe de dejar algo, te debe de dejar aprender algo. Pero si no, es que hay algo que no está mal, ni siquiera participes, porque ¿para qué te vas a desgastar si nada más están cruzándose opiniones, pero además de manera ofensiva, ¿no? Es súper desgastante. O sea, hay que evitar de perder el tiempo en ese tipo de cuestiones, ¿no? Polémicas baratas, es lo que yo le llamo, ¿no? Así es. Pero bueno, pasando al tercer punto, lo que yo diría que tendrías que evitar también es tener gente tóxica a tu alrededor. O sea, está muy claro que hay diferentes tipos de toxicidad, como hemos hablado en otros programas, pero sí es importante destacar que a veces no nos damos cuenta que estamos rodeados, no digo de pura gente, sino de algunas personas que son tóxicas para nosotros. Y no hablo solo de esas que no te suman, ¿no? Hablo de esas personas que cada vez que las ves o te cuentan el chisme de alguien o te hablan mal de alguien en vez de estar en la plática de tú y él, de tú y la persona, ¿no? Cualquiera que ésta sea, hablando de cosas que son negativas o que son, no estoy hablando que no hables cosas negativas, ¿no? Porque pues hay noticias que pueden ser negativas y les puedes vincular y hablar y etcétera, pero sí hablo de esa persona que cada vez que te ve te tiene que dar un comentario de chisme barato de una persona, o de esa persona cada vez que te ve tiene un comentario, ¿no? O sea, no te ve hace tiempo y lo primero que te dice es, "Man, ¿cómo has subido de peso?" Sí, ¿No? O sí, sea, sí. oye, yo te veo hace rato y lo primero que me dices es que subí de peso, ¿no? O, oye, te has quedado más pelón. Yo, gracias, ¿no? O sea, no tiene nada que ver o sea, ¿por qué el comentario negativo? Aunque no sea, aparentemente pudiera no ser ofensivo, o sea, ¿por qué la negatividad? O sea, ¿por qué lanzar un comentario de entrada que es negativo, ¿no? O sea, oye, hace rato que no te veo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué te estás moviendo? ¿Estás saliendo con alguien? No sé, algo que es nuevo de tu Puedes vida, no hacer sé. otro tipo de comentario Mi- y otra conversación en otro sentido, que no tiene que ser algo hiriente. Totalmente, ¿No? claro, no tiene que ser algo, y olvídate, hiriente puede ser para alguna persona, o sea, no creo que sea agradable tampoco que te digan que te ven más gordo, que subiste de peso o algo así, aunque te valga realmente a ti el comentario, no es como para que tú hagas o te recibas, ¿no? Un comentario de ese tipo, ¿como para qué? Sobre todo si no ves a la persona hace mucho tiempo. Entonces, cuando empiezas a detectar este tipo de cuestiones en las personas, es mejor hacerse a un lado, o sea, que pasen y que sean muy felices, porque pues la verdad es que no deja nada Fíjate positivo. que yo soy de las personas que cree que muchas veces esas personas que hacen ese tipo de comentario, a veces no se dan cuenta de que ese es como que el chip que traen de estar diciendo ese tipo de cosas. Y cuando no tienes la posibilidad de alejarte de esas personas, lo mejor es confrontarlo y decírselo. Bueno, igual no es mala idea, ¿No? por supuesto, porque tienes toda razón. A veces no se dan cuenta que tienen chip, pero lo acabas de decir claramente, es el chip, ¿no? Y cuando una persona ya está envuelta en esa nube negra, ¿no? De la toxicidad o de la mala vibra o de la mala energía, tiene ese chip que no se puede desprender de él. De repente igual se lo dices y se puede ofender contigo, porque o te va a decir que es un delicado, o que es muy pesado, etcétera, pero sí, lo que mejor te funciona a ti en términos generales. Lo digo porque a veces no es posible alejarte. De Ah, ese sí, tipo claro, de están en el cosas, mismo ¿no? evento, pero sí pudieras de alguna manera así medio cortar o ignorar, porque yo lo hago mucho cuando hay una persona que ya pasa sentido y no tengo otra cosa más que estar en el mismo evento contigo, por ejemplo, pues me pongo a ver los pajaritos, hablo de otra cosa con otra persona, me distraigo, lo que sea, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Pero si la cuestión es confrontar, yo
tú sabes, estoy de acuerdo que se haga, nada más que ya sabes que puedes decir, puedes ocasionar que te vuelvan a dejar de hablar porque tú eres el pesado, tú le dijiste, ¿no? Ok. Entonces, Si no, lo alejarte, vas a hacer de ¿no? todas maneras, aunque la dejes y ya la dejes de frecuentar. Entonces, mejor ya cualquiera de las dos va a tener el mismo resultado. Va a terminar igual, te vas a tener que alejar. Ok. Es correcto. Entonces, pero sí es buena idea para el que sea más confrontador, decir, oye, ¿sabes qué? Ya van 6 veces que te veo y las 6 veces me has dicho tal cosa, sale, bye, ¿no? O sea, con permiso. Ok. Entonces, esa sería la tercera, ¿no? La cuarta sería que evites sumergirte en demasiado tiempo en las redes sociales. O sea, yo estoy de acuerdo en que las redes sociales, depende a quién sigas, o sea, normalmente sigues las redes sociales porque te importa el contenido de una persona, ¿no? O te aporta a ti en lo personal el contenido de una persona, o te divierte o te entretiene, ¿no? Ok. Pero hay que tener horas para eso y hay que tener horas, incluso para el que crea el contenido, también hay que tener un tiempo organizado y ordenado para poder decir, esta es la agenda, a esta hora, en estos minutos o en estos tiempos, voy a dedicarme a crear el contenido o voy a dedicarme a leer redes sociales para ver qué está pasando o para ver a la persona que me gusta, sus contenidos, ver qué es lo que puso hoy, qué es lo que posteó hoy, etcétera, ¿no? Ok. Porque mientras las tomes para eso, para aprender, digo, yo por eso digo, es no sumergirse demasiado tiempo. Eso es que estás sentado viendo y viendo y viendo y ahí se quedó. Y para cerrar, que tiene que ver un poco con esto, es evitar el tiempo ocioso. Este es un año en el que tienes que enfocarte muchísimo para ser productivo. Yo estoy a favor de los que te sientes en la silla 5 minutos o 50 minutos si tu cuerpo lo necesita, no lo llamo tiempo ocioso. Pero el tiempo ocioso es el que estás haciendo una actividad que no te está dejando nada, ¿no? Que no te está permitiendo ser mucho más productivo. En Y cualquier este sentido, año económica, personal, es correcto, física, es cualquier- correcto. Lo que tienes que buscar de alguna manera es ese tiempo, quitar ese tiempo ocioso para que te conviertas en una persona productiva, porque hoy la gente tiene que ser totalmente productiva y efectiva, ¿no? Excelente, Juanma. Pues Exactamente. como siempre, muchísimas gracias. A comenzar bien el año con Es esos correcto, mejores duro y puntos. tupido, es correcto. Gracias, Juanma. Nos vemos acá el próximo martes. La próxima semana nos vemos, sin falta. Vamos nosotros a un corte. Ya regresamos.